¿El sol se apaga lentamente? El mundo no se dio cuenta al principio. Los días eran apenas un poco más cortos, el crepúsculo llegaba antes, como un suspiro olvidado. Pero los sabios lo sintieron. Los cerezos florecieron fuera de temporada. Los cuervos volaron en espiral hacia el sol. Y en los sueños de los ancianos, la luz ya no era tibia. Era distante. Como si el sol dudara de sí mismo. En los cielos, Amaterasu observaba en silencio. Desde su palacio dorado en Takamagahara, notó como el espejo sagrado, el Yata no Kagami, comenzaba a oscurecerse en sus bordes. No era suciedad, ni sombra. Era algo más profundo, un abismo sin forma que no absorbía la luz, sino que la devolvía, retorcida. Los sacerdotes encendieron incienso. Las doncellas del templo bailaron con pétalos blancos. Pero el sol ya no respondía con alegría. Y entonces, una noche, Amaterasu soñó. Pero los dioses no sueñan. Los sueños son para los mortales que dudan, para los espíritus atrapados entre lo que fueron y lo que temen ser. Y sin embargo, allí estaba ella. En un campo de estrellas detenidas, donde el tiempo no fluía. Una figura caminaba hacia ella, femenina, sin rostro, envuelta en un manto de oscuridad líquida. No era hostil. Era antigua. Demasiado antigua incluso para el lenguaje. Tú has brillado demasiado tiempo sola, dijo la figura sin mover los labios. ¿No te cansas de arder por todos, y no ver lo que no quieren mostrarte? Amaterasu intentó alzar su luz, pero ésta no la obedeció. El sol no ardía en ese lugar. Despertó con el corazón temblando. Y por primera vez en milenios, sintió frío. Esa misma noche, en el rincón más profundo del Tártaro, una mujer de piel de sombra abrió los ojos. NYX, la madre de la noche. Nadie la invocó. Nadie la llamó. Pero algo, o alguien, había tocado el borde de su manto estelar. Y eso solo podía significar una cosa. La luz se acercaba. El espejo y el abismo. El espejo ya no mentía. El Yata no Kagami, otrora instrumento de claridad, revelaba ahora una distorsión. No solo del reflejo de Amaterasu, sino del mundo entero. Donde antes se veía armonía, ahora se abrían grietas invisibles. Niños naciendo sin sombra, ancianos hablando lenguas olvidadas en sus sueños, y templos donde las estatuas lloraban oscuridad líquida. Los augurios serán claros. La noche antigua se estaba moviendo. Desde el borde del cielo, Amaterasu descendió. No como sol glorioso, sino como viajera. Dejó atrás la perfección dorada del Takamagahara, cruzando los 7 velos de luz que separan su reino del mundo intermedio. Y allí, entre planos, donde el viento no sopla y el tiempo duerme, la encontró. NYX. No se presentó. No lo necesitaba. Su sola presencia hacía que el firmamento temblara. Su vestido era el tejido mismo del cosmos en su fase original, puntos de luz lejana flotando en un vacío que no era maldad, sino potencial puro. Oscuridad que no devora, sino que espera. Has venido a buscar respuestas, dijo NYX. Su voz no era un sonido, era un pensamiento que atravesaba el alma. Pero solo puedes entender lo que estás dispuesta a perder. Amaterasu avanzó con el espejo en la mano. En su reflejo, NYX no aparecía. La noche se alarga, y el mundo necesita luz, dijo la diosa solar, con una serenidad que ocultaba su inquietud. NYX sonrió. Una sonrisa que era eclipse. No, hija del orden. El mundo necesita comprender que la luz no es bondad. Solo es dirección. Y no todos quieren ser guiados, algunos necesitan recordar que están perdidos. El viento se alzó sin venir de ningún punto cardinal. El campo entre ambas comenzó a brillar con símbolos antiguos. Runas y kanji entrelazados. Griego y japonés fusionados como si el idioma del cosmos fuera una mezcla olvidada.
Entonces ocurrió. El espejo se quebró. Una línea delgada, como una herida entre los dos mundos. Y a través de esa grieta, comenzó a filtrarse el vacío. Los hijos del silencio. Cuando el espejo se quebró, no fue solo un cristal roto. Fue una brecha en la percepción. Desde esa fisura en el mundo intermedio, emergieron sombras no físicas. Sutiles, elegantes, inevitables. Eran Moros, el destino encadenado. Hipnos, el sueño que anestesia la voluntad. Y Erebo, la oscuridad sin forma ni juicio. Los hijos de NYX. No llegaron gritando. Llegaron como ideas. Como dudas sembradas en la conciencia de los vivos. En la Tierra, los efectos fueron inmediatos. En Japón, monjes despertaban sin recordar el mantra. Sus voces temblaban al rezar, como si sintieran que sus palabras eran ecos vacíos. En Atenas, los niños dibujaban soles con rostros tristes y escribían en griego arcaico, sin haberlo aprendido. En los sueños de la humanidad, los rostros familiares se descomponían, revelando rostros detrás de rostros. Y en el fondo de todos ellos, una silueta femenina con un manto estelar y ojos infinitos. Amaterasu observaba desde el umbral del plano intermedio. Sus rayos no lograban disipar esas presencias. Tus hijos contaminan el mundo, dijo. No, respondió NYX, sin levantar la voz. Tus hijos lo olvidaron todo. Yo solo les devuelvo las preguntas que escondieron. Amaterasu alzó su espejo roto. Una luz cálida emergió de él, incompleta, pero aún viva. Y entonces algo inesperado ocurrió. Los humanos comenzaron a dividirse. Algunos, inspirados por la claridad, empezaron a construir altares, velas, rituales de meditación, esperando el regreso pleno del sol. Pero otros, tocados por las visiones, empezaron a hablar en voz baja, a escribir poemas con tinta negra, a reunirse bajo cielos nublados como si esperaran una revelación, no del cielo, sino del abismo. La humanidad ya no era un solo reflejo. Era un campo de batalla. Y Amaterasu lo sintió. Por primera vez, su luz no unificaba. La noche había plantado algo más peligroso que oscuridad. Duda. Y en el rostro de NYX había una paz terrible. No quiero destruir tu luz, susurró. Quiero que entiendas lo que revela y lo que esconde. Sombras en Kioto, ecos en el Olimpo. El día se volvió un suspiro congelado en el tiempo. Kioto despertó con un silencio extraño, donde el canto de los pájaros parecía un eco lejano, como si temieran romper el hechizo. Las calles vibraban con una tensión invisible. Los templos ancestrales se llenaron de fieles, pero sus rezos eran un murmullo tembloroso, una plegaria al borde del miedo y la esperanza. En los santuarios sintoístas, las sacerdotisas limpias de luz trataban de invocar el brillo de Amaterasu, pero solo encontraban reflejos quebrados y sombras danzantes. Los antiguos manuscritos hablaban de una época en la que el sol y la noche coexistían en equilibrio, pero esa historia parecía ahora un mito olvidado, enterrado bajo capas de luz cegadora. Mientras tanto, al otro lado del mundo, en el Olimpo, las estrellas empezaron a desaparecer una a una. Zeus, desde su trono, fruncía el ceño ante la ausencia que crecía en el firmamento. El orden que gobernaba su reino se tambaleaba. Entre los dioses griegos, las voces se alzaban inquietas. Algunos clamaban por intervenir, otros temían que ese conflicto ancestral entre luz y oscuridad arrastrara a todo el cosmos hacia el caos. Isis, la sabia diosa egipcia, observaba en silencio desde las sombras, consciente de que la balanza del universo estaba en juego. En los reinos humanos, oráculos y videntes comenzaron a experimentar visiones fragmentadas, soles que sangraban, lunas que lloraban lágrimas de fuego, cielos donde el día y la noche luchaban sin tregua. La humanidad se encontraba en un umbral, sin saber si avanzar hacia la luz que confunde o hacia la oscuridad que revela. En medio de todo, Amaterasu y NYX se enfrentaban en un plano invisible,
donde cada gesto y palabra alteraba la realidad palpable. El espejo roto de Amaterasu reflejaba la incertidumbre del mundo, mientras el manto estelar de NYX cubría con su mística las almas humanas. La batalla entre las dos diosas ya no era solo un choque de poderes, sino un duelo por el destino del equilibrio mismo. El juicio del horizonte. El tiempo se volvió maleable, como un río que se bifurca y corre en varias direcciones a la vez. Amaterasu y NYX se encontraban en el eje del tiempo, un lugar fuera de todo tiempo y espacio, donde los recuerdos, las esperanzas y los destinos convergían en un lienzo invisible. Allí, ni la luz del sol ni la oscuridad absoluta reinaban, sino un crepúsculo perpetuo que reflejaba la esencia de ambas diosas. Los humanos elegidos, aquellos cuyos corazones resonaban con la dualidad, fueron convocados sin saberlo a este juicio silencioso. Ante ellos, el destino se desdoblaba en miles de posibilidades. NYX, con su manto tejido de estrellas lejanas, habló primero. La luz revela, pero también oculta. Su brillo ciega a quienes buscan verdad. Amaterasu respondió, su voz llena de serenidad y fuerza. La noche protege, pero también encierra. Su oscuridad confunde a quienes desean claridad. Y así, comenzó el juicio. No con espadas ni rayos, sino con recuerdos y visiones. Cada diosa proyectaba fragmentos de su esencia en la mente de los humanos. Amaterasu mostró los amaneceres que daban esperanza, los campos bañados en luz dorada, los momentos de claridad que salvaron a muchos. NYX, en contraparte, desplegó sueños profundos, secretos ocultos, verdades que la luz temía enfrentar y el silencio que otorgaba sabiduría. Los humanos sintieron la dualidad en su interior, un pulso entre la necesidad de ver y el deseo de comprender lo invisible. El juicio no buscaba un vencedor claro, sino un equilibrio aceptado. Pero la tensión aumentaba. Porque en la frontera entre la luz y la oscuridad, las heridas antiguas se abrían, y los ecos de dioses y hombres resonaban con fuerza. El horizonte no era solo un límite entre día y noche, sino el espejo donde se enfrentaban los miedos y las esperanzas del cosmos. Y en ese enfrentamiento, el universo aguardaba un nuevo despertar o una eterna sombra. La fractura del ciclo. El cosmos se resquebrajó. El ciclo eterno que dividía el día y la noche comenzó a fracturarse, y con él, la armonía que sostenía el equilibrio del universo. El sol, símbolo viviente de Amaterasu, empezó a dividirse en dos mitades, una ardiente y resplandeciente, la otra fría y apagada, como si reflejara la batalla interna que libraba la diosa. Amaterasu, herida por su propio conflicto, fue arrastrada hacia el pasado de su mito, reviviendo el momento en que se ocultó en la cueva celestial, sumiendo al mundo en la oscuridad. En ese refugio, comprendió la profundidad del miedo y la necesidad de recogimiento. Mientras tanto, NYX, fragmentada pero poderosa, recordó su nacimiento en el caos absoluto, ese abismo primordial donde no existía nada ni todo, y donde el potencial para la creación y la destrucción coexistía sin límites. Ambas diosas, en sus momentos de vulnerabilidad, entendieron que no podían aniquilarse mutuamente sin destruir también el tejido mismo que les daba vida. El vacío se expandía entre ellas, un espacio donde ni la luz ni la sombra tenían dominio. La humanidad, testigo silencioso, sentía en su interior esa fractura, un desgarro en la percepción del mundo, una desconexión que se manifestaba en sueños confusos y días sin ritmo. La batalla había trascendido la confrontación física. Ahora era una guerra de esencia, de identidad y renacimiento. Un punto sin retorno en el que el ciclo debía romperse para que algo nuevo naciera. La canción de la medianoche. En el corazón del vacío, donde el tiempo se disuelve y el espacio es un susurro, Amaterasu y NYX se encontraron más allá del conflicto, más allá de la lucha. Sus esencias se entrelazaron en una danza antigua y eterna, un abrazo de luz y sombra que resonó como una melodía olvidada desde el principio de los tiempos. No había vencedora ni vencida. Solo la verdad profunda que surge cuando dos opuestos se reconocen como uno. El universo mismo contuvo el aliento. De esa fusión emergió una revelación ancestral. El vacío no es ausencia, sino potencial. La luz no es pura bondad, sino dirección y conciencia.
la oscuridad no es maldad, sino refugio y misterio. Ambas diosas comprendieron que eran las guardianas de un ciclo perpetuo. Un ciclo que no puede romperse, solo transformarse. Las estrellas brillaron con una intensidad renovada. Y la humanidad despertó con un nuevo entendimiento en sus corazones. La noche y el día ya no son enemigos, sino aliados en la búsqueda de sentido. En ese momento, la canción de la medianoche resonó. Una melodía que unió cielo y tierra, luz y sombra, principio y fin. Y en esa armonía imperfecta, el cosmos halló su equilibrio. El nuevo horizonte del cosmos despertó en un suspiro renovado. La batalla que parecía destinada a desgarrar el universo se transformó en un puente. Amaterasu y NYX, ya no enemigas, se convirtieron en dos polos de una misma existencia, eternamente entrelazados. El sol brillaba con una luz más sabia, menos cegadora, consciente de la sombra que siempre le acompañaba. La noche no era un velo de miedo, sino un manto protector que acogía las verdades no dichas y los sueños aún por descubrir. La humanidad, testigo y heredera de este nuevo equilibrio, despertó a un mundo donde la luz y la oscuridad cohabitan en armonía. Los días volvieron a tener sentido, no porque fueran más largos o más brillantes, sino porque ahora el horizonte era un lugar de encuentro, no de separación. Los rituales antiguos recuperaron su esencia perdida, y en cada amanecer y cada ocaso, la memoria de las diosas resonaba. El ciclo continuaba, pero transformado. Ya no era solo la lucha eterna entre dos fuerzas opuestas, sino la danza perpetua de la creación, la destrucción y la renovación. Y en ese nuevo horizonte, el universo aprendió a contemplar la belleza de la dualidad. Porque sin sombra, la luz no tendría significado. Y sin luz, la sombra no existiría. El viaje continuaba. Pero ahora, con un destino compartido.